Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. En esta ocasión vamos con el unboxing de un reloj muy icónico de Casio, un reloj que seguramente muchos reconocen, pero que ahora se presenta con un enfoque distinto y mucho más actual. Da la sensación de que Casio está buscando llevar este reloj a un público más amplio, dándole toques más casuales e incluso juveniles, perfecto para combinar con looks relajados o situaciones del día a día. Y siendo honesto, yo no dejaba de voltear a ver este modelo, es uno de mis favoritos, y de hecho fue el primer reloj que utilicé para abrir el canal, aunque en su versión original. Así que, ¿qué más tendremos en este primer encuentro? Vamos a verlo. Este reloj lo vamos a recibir desde AliExpress, está marcado como CA53W, claramente el CA hace referencia a la función de calculadora, algo que se identifica de inmediato desde la carátula. Para quienes aún no la conocen, AliExpress funciona como un gran mercado en línea, con diferentes tiendas que ofrecen una enorme variedad de productos, incluyendo relojes, tecnología y muchos otros artículos, generalmente a precios accesibles. De hecho, considero que esta variante en particular puede ser más difícil de conseguir en otros lugares, e incluso llegar a ser más cara. Por eso, como siempre, aquí y también en la descripción del video les voy a dejar el enlace directo a este reloj, junto con algunos códigos de descuento que pueden usar en casi cualquier artículo, incluido este mismo modelo por si les interesa. Nunca está de más mencionar la forma de envío que utilizan estos vendedores chinos. Esta lata metálica de latón ya vista en varios videos del canal, generalmente las uso para volver a resguardar mis relojes y la verdad resulta bastante útil. Vamos a retirar esta tapa, que únicamente está a presión, la separamos de esta forma y como alcanzamos a ver, lo primero que nos recibe es la tarjeta informativa, donde viene el modelo completo y el módulo. Ojo, en las copias normalmente esta tarjeta viene en blanco por ambos lados, si es que llegan a incluirla. En uno de los laterales tenemos lo que debe ser la guía y garantía. Aquí está la guía del usuario, en formato de librillo, con los números de módulos a los que aplica y toda la información en distintos idiomas. Y por aquí nos topamos con la tarjeta de garantía, sellada por el vendedor y como es común en formato desplegable. Hasta ahora todo va completamente normal, siguiendo el empaquetado habitual de la marca, así que ya solo nos resta retirar esta esponja que, como ya les comentaba, incluso puede funcionar después como estuche de viaje. Y bueno, aquí ya va saliendo y aquí lo tenemos. Nuestro reloj calculadora, podríamos decir que es un clásico pero actualizado. Esta versión se ve más, digamos, más sigilosa. La verdad es que ya viéndolo en persona me está gustando bastante, más que en las fotos de las páginas, aunque sí podría tener un detalle importante, pero mejor. Lo que siempre vamos a destacar y anotar al tomarlo en la mano es lo ligero que resulta gracias a sus materiales, ya que apenas llega a los 25 gramos, y por supuesto eso aporta mucho a que sea tan cómodo en el uso diario. Ya entrando en sus materiales, lo primero de lo que vamos a hablar es de la resina negra de la cual está fabricada toda la correa. A simple vista también se aprecian algunos detalles y grabados, como las perforaciones que ayudan a la transpiración y algunas pequeñas muescas en los bordes. Es una correa completamente flexible, muy delgada, con sujetador móvil y perforado, además de la hebilla clásica de plástico propia de este nivel de correa, grabada con la marca. En general se siente como una correa cómoda y ligera. Como punto negativo, y quienes ya las conocemos lo sabemos, este tipo de correas con el tiempo pueden llegar a ser quebradizas por resequedad o por el uso constante. Eso sí, no es algo que ocurra en pocos días, normalmente sucede después de varios meses. Lo bueno es que se puede sustituir fácilmente por otra igual o por una de estilo similar. Ya pasando a la caja del reloj, nos encontramos con una construcción completamente en resina, también en color negro, muy acorde con este diseño que caracteriza a esta variante. Es una caja claramente orientada a lo rectangular, muy fiel al diseño clásico de este modelo. Podríamos decir que sus dimensiones rondan aproximadamente los 43 por 34 milímetros, con un perfil de apenas 8 milímetros, lo que lo mantiene muy delgado y cómodo en la muñeca. Esto ayuda bastante a que no estorbe en el uso diario y se deslice sin problema bajo la manga. En los bordes mantiene pequeñas muescas, al igual que la correa. Es una caja bastante limpia en general, únicamente del lado derecho encontramos sus dos pulsadores, donde uno sobresale un poco más, correspondiente al botón Mode, mientras que el de ajuste se mantiene prácticamente al ras para evitar cambios accidentales. En conjunto, toda la caja se siente bien construida, con buenos acabados y sin excesos ni rebabas. Por último, tanto el cristal de la pantalla como el que está al fondo de los botones están fabricados en acrílico, lo que los hace resistentes a golpes, aunque también sabemos que pueden rayarse con mayor facilidad. Al mirar la parte posterior del reloj, nos damos cuenta de que la tapa está sujeta mediante 4 tornillos, y es una tapa que cubre toda la caja hasta el borde. En la parte central podemos comparar los datos con la tarjeta y coinciden perfectamente, modelo CA53W y módulo 3208, además indica que la tapa es de acero inoxidable. Aquí también se indica que es resistente al agua, aunque no se especifica ninguna medida ni profundidad, por lo que se trata únicamente de resistencia a salpicaduras, pensada para el uso cotidiano y no para sumergirlo.
Se indica el lugar de fabricación y algo que quizá pasa desapercibido es el grabado en el borde donde se señalan las funciones de los pulsadores laterales que ya platicamos anteriormente. Todo el grabado se encuentra bien definido y ordenado, lo que sigue confirmando que estamos ante un reloj original y no una copia. Pasemos ahora a su carátula, que sin duda es uno de los puntos más llamativos de esta variante, y digo llamativo en el sentido de que menos es más. Basta con ver la limpieza que Casio está aplicando aquí, eliminando prácticamente cualquier rastro de color o exceso de texto. Por aquí les irá apareciendo la versión original para que puedan comprobar la diferencia. Personalmente me encantó esta fase negativa y minimalista, que como siempre les platico es la variante que más me atrae en prácticamente cualquier reloj que la tenga. Eso sí, únicamente dejan los datos necesarios en texto blanco, como la marca en la parte superior y las indicaciones que vamos a utilizar en los botones frontales de goma, ya sea la numeración, las operaciones matemáticas e incluso algunas funciones que van más allá de la calculadora, propias de un reloj digital. En cuanto a la información en pantalla, tenemos lo esencial: horas, minutos y segundos, la fecha y el nombre del día en inglés, ubicado en la parte superior derecha. Ahora, ojo con este punto. Al tratarse de una pantalla negativa y de tamaño reducido, la visibilidad puede complicarse si no contamos con una buena iluminación, y lamentablemente este reloj no cuenta con función de luz, así que es algo importante a tomar en cuenta. El reloj nos presenta, además de la hora y la fecha, la función de calculadora, a la que llegamos presionando el botón Mode. Ya aquí podemos realizar operaciones básicas, por ejemplo una multiplicación como esta, o una división, además de suma y resta. Vean cómo en la parte superior aparece el testigo de los símbolos de operación conforme vamos cambiando el cálculo. Por cierto, los botones reaccionan bien, no hay problemas en ese sentido, ya dependerá un poco del tamaño de sus dedos, la comodidad al utilizarlos. El siguiente modo es el de la alarma. Solo contamos con una alarma programable, y una vez configurada podemos activarla o desactivarla desde este botón, al igual que la señal horaria. Después pasamos a la hora dual, una función bastante útil para viajeros, ya que nos permite tener un horario de destino independiente del horario principal. Aquí únicamente podemos modificar horas y minutos, nunca los segundos. Y por último tenemos el cronógrafo. Desde el mismo botón se indica con cuál iniciar el conteo. Podemos hacer pausas y, como es lógico, reiniciar utilizando el botón 0. Si quieren ver algo de su ajuste, basta con presionar el botón inferior del lado derecho y ya comienzan a parpadear los números. Aquí podemos modificar la hora y la fecha directamente desde los dígitos, avanzando entre cada uno con el botón Mode, lo cual resulta muy fácil e intuitivo. Si quieren conocer a fondo cómo programarlo, además de algunos tips, cuento con un video en el canal centrado específicamente en su ajuste, el cual les voy a dejar por aquí. Ya puesto una muñeca es donde mejor se aprecia su comodidad, y esto se debe en gran parte a su peso ligero y a la flexibilidad de la correa. Para referencia, mi muñeca mide 16.5 centímetros, y como pueden ver, el reloj se sienta muy bien, no sobresale de más y mantiene un perfil discreto. El tamaño se siente equilibrado, por lo que funciona sin problemas en muñecas pequeñas o medianas, y al ser tan ligero, después de unos minutos prácticamente se olvida que lo llevas puesto. Como primer encuentro, este reloj me dejó una muy buena impresión. Es un modelo icónico, representativo del estilo retro y una variante que no pierde esa identidad que lo ha hecho tan buscado. Y en lo personal me gustó bastante, de hecho me encantó. Sin embargo, hay que decirlo tal cual, la pantalla negativa y la falta de luz pueden jugar en contra en ciertas situaciones, por lo que no será un reloj ideal para todos. Ya si es de su interés y desean adquirirlo desde AliExpress, su precio al momento de grabar este video fue de alrededor de $50 estadounidenses. Eso sí, siempre es importante verificar los posibles impuestos o cargos adicionales según su país o zona de envío. De todas formas, saben que en la descripción del video les voy a dejar el enlace directo a este modelo junto con algunos códigos de descuento que pueden utilizar para obtener un ahorro adicional y de paso apoyar al canal. Ahora lo importante serán sus comentarios. Díganme qué les parece esta variante. ¿Prefieren la versión original? ¿Han comprado alguna vez en AliExpress? Ya si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, es rápido, es gratis, ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.